Vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de tu palabra en esta noche. Reconocemos nuestro pecado, reconocemos que te hemos ofendido de pensamientos, palabras y obras. Y mil gracias por darnos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esto le damos toda la gloria al Espíritu Santo, que es quien nos guía, nos fortalece. Y lo más importante es que hace que podamos cada día estar a los pies de Jesús. Gracias por la vida eterna, por la bendición de llamarnos tus hijos. También te damos gracias porque tú nos das el techo, la comida, el vestido. Ponemos en tus manos nuestras necesidades materiales, tú sabes cuáles son. Oramos por Jorge, el hermano de Lester. Ayúdale, Señor, en su dolencia física, que todo sea conforme a tu voluntad. También oramos por nuestro hermano Luis en Venezuela, toda la situación social, política, económica, que seas tú ayudándoles. Bendice también a Roberto en su trabajo, en todas sus actividades diarias, al igual que Rafael. También damos gracias por él y ponemos en tus manos sus necesidades personales. Que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en la lección de esta noche. Amén. Muy bien. Vamos al versículo 1, capítulo 6. Estamos capítulo 6 de Juan, versículo 1. Rafael. Bien. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Entonces, este versículo es descriptivo. Muy bien, es descriptivo. Ahora, recuerden lo que les he dicho, a veces empiezan los versículos como después de esto. Entonces, mi pregunta es, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después del paralítico de Bethesda, profesor. Muy bien. Y toda esa predicación, ¿se acuerda? Sí, sí, de la autoridad del Hijo y testigos de Cristo. Muy bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ustedes están preparando, por ejemplo, un estudio o van a escribir algo para enseñar a otros, pues hay que tener en cuenta el contexto, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos el capítulo 6. Entonces, el contexto nos dice, después de esto, tenemos que leer lo anterior, lo que está en el capítulo 5. Entonces, después de esto, ya sabemos el tema de lo que pasó con el paralítico y toda la enseñanza, porque acuérdense que de ahí vino una pregunta. Jesús, ¿con autoridad de quién hizo este milagro? Y sobre todo que lo curó en un día de reposo, ¿se acuerda? Entonces, ¿con autoridad de quién? Y Jesús ya empieza a explicarles de cuál autoridad. Y en otras palabras, él dijo, yo soy el mismo Dios. Entonces acá ya nos dice que fue al otro lado del mar de Galilea, de Tiberias. Ustedes imagínense cómo Jesús se movía dentro del mar de Galilea, de un lado a otro, ¿sí? Era muy emocionante eso. ¿Cómo se llama tu hijo, Julián? ¿Cómo se llama? Perdón, profesor. Tranquilo, profesor. Estaba con micrófono. No, él es mi sobrino. Él se llama, mi sobrino nieto se llama Elian. Perdón, Elian. profesor. No, tranquilo, Elian, no. Sí. Hola, Elian. Hola, Elian. Qué bien, qué bien, qué bien. De mí, mi hijo está por allá fregando. Muy bien. Sigamos, Roberto. Versículo 2. Capítulo 6. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces, ¿este versículo es? Descriptivo. Muy bien, excelente. Y cuando estamos viendo las señales, no perdamos el foco en esto. O sea, mucha gente, ¿por qué lo estaba siguiendo? Y nos muestra una realidad de hoy en día. Mucha gente porque va a una iglesia, solamente por necesidades materiales, ¿sí? Recuerden que la gente solamente quiere escuchar cómo ser curados del cáncer, cómo tener dinero, cómo salir de la pobreza, pero no les interesa escuchar el perdón de los pecados. Entonces aquí aprendemos que mucha gente, muchas personas siempre han seguido a Jesús por lo material.
Muy bien, Lester, el 3. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Sigue describiendo. Muy bien, muy bien. Y eso también que nos enseña. Mire que Jesús enseñó en muchas partes, en el mar, aquí en el monte, enseñó en una casa. ¿Y por qué hace mención esto? Y es un poquito de lo que queremos aprender también con las enseñanzas que ustedes reciben de Academia Cristo. Mucha gente cree que para enseñar la Biblia necesita una iglesia, necesita unas bancas, necesita un pastor, pero realmente acuérdense en que la iglesia somos nosotros, ¿sí? Somos los creyentes. Esa es la iglesia. ¿Y dónde podemos enseñar la Biblia? En nuestras casas o en un parque o en cualquier lugar que podamos hacerlo, ¿verdad? Y vemos Jesús. Jesús iba a las sinagogas a enseñar la Biblia, claro, pero también enseñó en muchos lugares. Aquí vemos que está en un monte. 4, Rafael. 4. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, ese versículo es descriptivo también. muy bien. Entonces, ya saben, pónganse en ese contexto. Varias veces hemos leído que Jesús ha celebrado la Pascua, pero hay algo acá muy importante, ¿cierto? Cuando él celebra esas fiestas, lo hace como un judío cumpliendo la ley, ¿verdad? Cumpliendo la ley. Y sobre todo recuerden que esa es una ley ceremonial, la fiesta de la Pascua. Y todavía Jesús no había cambiado la connotación de la fiesta de la Pascua. Recuerden que ya cuando estudiemos lo que pasó el Jueves Santo, Jesús ahí cambió todo esto, lo de la Pascua. Y más adelante podemos hablar de eso. Pero ya sabemos cómo era esa fiesta. Tomar un cordero, sacrificarlo, cómo era el cordero, qué hacer con la sangre, la preparación para la Pascua, todo lo que tenía que ser. Y es muy interesante conocer cómo celebraban la fiesta de la Pascua. Muy bien, Luis, estamos en Juan capítulo 6 y ya estamos avanzados en el versículo 4. Roberto, versículo 5. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él a la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pregunta. Sí, este versículo es descriptivo. muy bien, es descriptivo. Muy bien, 6, Lester. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Está como rarito. Que dice que él ya sabía lo que tenía que hacer, estaba probando. ¿Hay ley? No, no hay ley. Descriptivo. Sí, es descriptivo. Sí, es descriptivo. O sea, nos está mostrando por qué lo hizo, ¿verdad? Pero nos muestra un atributo de Jesús como Dios. ¿Cuál atributo? Omnisciencia. Omnisciencia, ¿cierto? Él sabe todo. Él sabe todo. Entonces, no pecamos si decimos que este versículo lo podemos usar como evangelio. ¿Y por qué como evangelio? Porque Jesús sabe todo, ¿sí? Porque Él es Dios, Él sabe todas las cosas. Si estuviéramos hablando de un tema de que, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar en el futuro? Pues aquí tenemos la respuesta. Dios, Jesús sabe qué va a pasar. Bien, Lester. Luis, versículo 7. ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí lo escuchamos. El 7. Se cayó ahorita. Sí, bueno, el 7. Dice así. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco.
Acá te vemos. Él sigue contando, él sigue respondiendo que no basta, pues 203 denarios no es suficiente para alimentar a 5.000 hombres. Muy bien, entonces está describiendo Rafael 8. Puede leer 8 y 9, Rafael. Sí, a ver, 8 y sí, 9. ahí voy. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, descriptivo nada más, Sí, y el 9, lee el 9 para no perder la idea. ya. Le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Pues esto es Igual está contando, sí. bien, Está descriptivo. Muy bien. Roberto, el 10. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5.000 varones. Muy bien. ¿Qué versículo es? Igual. Descriptivo. Sí. Descriptivo. Muy bien. 11, Lester. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Bien, descriptivo. Igual está contando. ¿Sí? Lester, descriptivo. 12. De Luis. Y cuando se hubieron saciados, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Sigue contando. Muy Sigue bien. contando. Muy bien. Juan 3, está contando. 13, Rafael. Rafael, ¿está comiendo? Sí, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Muy bien. Entonces seguimos con la idea de qué. Describiendo y contando Muy bien. historia. Muy bien, describiendo. Muy bien. 14, Roberto, perdón. 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Evangelio. Muy bien, Evangelio. Entonces ven, identifican bien a Jesús como el Mesías. Muy bien. 15, Lester. Pero entendiendo Jesús que iba a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. ¿Cómo? Descriptivo, ¿le? Aquí descriptivo, pero también encontramos que hay Evangelio. ley en contra del tercer mandamiento. ¿Por qué? ¿Por qué en contra del tercer mandamiento? Porque no habían entendido quién era Cristo, quién era Jesús. ¿Sí? Mire, ¿qué querían hacer de Jesús? Un rey terrenal. ¿Sí? Y que habla la palabra de Dios. Acuérdense que la palabra de Dios, el tercer mandamiento, el centro de la palabra de Dios, ¿qué nos habla? Que el Mesías viene a liberar al pueblo, pero de la esclavitud del pecado, del diablo. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí? Entonces, esta parte acá. Él regresa al monte porque ven que ellos se resisten a no creer que él es el Hijo de Dios. Eso es. Entonces hay un pecado contra el tercer mandamiento. ¿Bien hasta ahí? Ahora, toda esta historia, estamos de acuerdo que es descriptivo, pero toda esta historia en conjunto podemos ver una aplicación al Evangelio, ¿sí? Con el quinto mandamiento. ¿Y cómo así que con el quinto mandamiento? Recuerden que el quinto mandamiento muestra el cuidar la vida de los demás. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en su obediencia activa? Mire cómo se preocupó
¿sí? Cómo se preocupó por el alimento de estas personas. Entonces, ¿qué aprendemos acá? ¿Cuál es el aire que nos deja esa sección? Que Jesús sí es Dios. Y al ser Dios vemos cómo Él cumplió el quinto mandamiento perfectamente por nosotros, dando de comer. Y como dice, no solamente fueron a 5,000 personas, fueron por ahí 15,000 personas, porque sin contar niños, ¿sí? Sin contar niños y las mujeres. Cuando dice que dio de comer solo a 5,000 hombres. O sea que fue un milagro muy grande. Cuando Jesús se entristece, muestra amor. Y cuando él vio a esa gente que estaba desesperada, de verdad, porque tenía hambre, se entristece y es cuando hace el milagro de multiplicar los panes y los peces. Y es cuando alimenta a estos 5,000 hombres. Entonces, ¿qué vemos acá? Sí. Lo primero es que se entristece. Se preocupa. Una tristeza, se preocupa. Sí. Se preocupa. Y eso lo podemos aplicar hoy. Hoy lo podemos aplicar. Jesús se preocupa por nosotros, ¿sí? ¿Y quién nos da el techo, la comida, el vestido? Nuestro Señor. ¿Bien hasta ahí? Vamos al 16. Vamos, Lester, 16. Sí, es que se me movió la línea. Sí. Dale, Lester. 16, ¿verdad? Sí. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Describe. Muy bien. Luis, 17. Y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Sigue contando. Muy bien, describiendo. Roberto, el 18. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Descriptivo. Muy bien. Rafa, 19. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Que vemos acá en esta porción. Está escribiendo. Pero hay mira, el problema, ¿sí? Ellos estaban en un serio problema. Su barca estaba sufriendo en el mar, ¿sí? Y Jesús sintieron miedo y estaban Jesús vino a solucionar su problema. En peligro ¿Sí? Sí. Entonces aquí podemos ver el amor de Jesús. Hay una parte ahí de Evangelio. Muy bien, Evangelio. excelente, Sí. excelente. Cuando dice que... Sí. El 20, Lester. Él le dijo, yo soy, no temáis. Entonces ese versículo es. Nada más, descriptivo. Pero aquí, cuando dice no temáis, yo soy, pues mire, es importante. Evangelio. Evangelio, muy bien. Y recuerden que Juan, aprendas en esa clave con el Evangelio de Juan. Él usa mucho ese yo soy, o sea, es el nombre de Dios. Mire, yo soy, coma, o punto y coma, ¿cierto? Yo soy, punto y coma, o sea, está diciendo que Él es Dios. ¿Se acuerdan en la zarza ardiente con Moisés? Esa zarza ardiente que Moisés dice, ¿en nombre de quién voy a ir? Y desde la zarza le dice, yo soy el que soy. ¿Recuerdan? Y por eso Juan muestra que es Dios. Y desde Génesis, oíste, y desde Génesis el yo soy se está nombrando. Sí. Y se pone como, si le preguntan quién soy, dile que yo soy. Yo soy. Muy bien. Entonces acá es Evangelio. 21. Pastor, una pregunta. Sí, Rafa. He escuchado mucho que la parte esta de yo soy va con el tetragramatón. ¿Es verdad eso? Sí, lo llaman así, porque realmente el hebreo tiene consonantes y el hebreo original nunca tenía vocales y solamente se escribía con 4
o el nombre de Dios con 4 palabras, y todas son consonantes, y eso le daban ese nombre por la forma de cada letra del hebreo, ¿sí? Entonces lo llaman así el tetragramatrón, y inclusive no mencionaban mucho el nombre de Dios, pero el significado que tenemos, el yo soy, sí, es uno de los nombres que Dios da de él en la Biblia, ¿verdad? Porque recuerden que cuando hablamos del nombre de Dios está el yo soy, está el Todopoderoso, está también el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Esos son nombres Son de nombres Dios. que le colocaban a los judíos para llamarlo, para identificarlo, porque ellos sabían que no tenían temor de mencionar su nombre por los pecados, o sea, que por su boca. Entonces Sí, ellos prefirieron ponerle una serie de nombres, pero no llamarlo Dios, como tal, porque como tal, sí, sí, por respeto y amor a su nombre. 21, correcto. Luis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde la contaron. Sí, es descriptivo. Ahora, mire qué importante de identificar esos versículos como descriptivo. Mire que no hay ningún mandato de acá de nosotros decir, mire lo que hizo Jesús, yo puedo darles de comer a ustedes. Si Jesús dio de comer a más de 5,000 personas, entonces yo voy a hacer lo mismo. Aquí que vemos ese ejemplo y muchos predicadores pueden decir eso. O predicadores decir, yo puedo caminar sobre las aguas. No, nos está contando. Por eso es importante de definir esto. Entonces, ¿para qué nos sirve estas historias? No, eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Eso está Sí. ocurriendo, pastor. Eso está Entonces, ocurriendo. Acá los paralíticos, aquel que está allá arriba, el que le duele, suelta esa muleta. ¿Qué es eso? sí. Eso está ocurriendo. ¿Para qué nos Eso está sirven esos ocurriendo hoy en día, versículos en estas bíblicos? campañas. Esos versículos bíblicos nos sirven para, en verdad, darnos tranquilidad de que si estamos en manos de Dios, ¿sí? Como Jesús, siendo Dios, pues se preocupó por dar de comer a estas personas, pues también nosotros, gloria a Dios, tenemos el pan diario. ¿Pero viene de quién? Viene de Dios, es pan diario. Ahora, no solamente esto, sino que también vemos acá, en los momentos de nuestros problemas, de nuestras tormentas, Jesús no nos ha dejado solos, ¿sí? Y tenemos la seguridad de eso, de que lo que pasa es que muchas veces en este mundo queremos las cosas a nuestra perspectiva, pero ustedes saben que la perspectiva de Dios es muy clara con usted y conmigo: ser perdonados, ir al cielo, la vida eterna. Y todas esas historias bíblicas nos dan esa seguridad de que en verdad sí creemos que Jesús es Dios, porque hizo estos milagros. ¿Bien hasta ahí? Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que vencer A al veces diablo? queremos, Pues, a veces queremos, sí, ¿sí? a veces queremos colocar a Dios, a Jesús, a nuestra perspectiva. Por ejemplo, cuando yo oro, yo requiero de que Jesús me responda rápido. Sí, Jesús no es de esta manera. Jesús tiene diferentes tiempos, tiene diferentes tipos. De repente muy lento, otro muy rápido, otro quizás hasta no te responda. sí, Entonces, la persona que no está bien creyente, se desanima y piensa que Jesús lo ha abandonado. Y eso no es sí, así. así es. Y damos gracias a Dios de que Él está con nosotros. Siempre. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos a marcar hasta acá. Estos se fueron. 7:30. Vamos a marcar ¿Aló? hasta acá. Sí, aquí estamos. Oh, Déjame que estoy poniendo mis notas para saber dónde quedamos. mira, te toca mañana. No te vayas a volver loco con sus alumnos. Ten calma, ten paciencia. Mañana, miércoles. Únicamente en el turno en la mañana. ¿A las qué? A las 9. Y a las 8:30 mías. Bueno, Sí, ahí. sí, yo trato de ser tranquilo. Tranquilo, no te vayas. Muy bien. Vamos a terminar con oración.
Señor de los cielos, gracias te damos por este rato que hemos estudiado tu palabra. Gracias por recordarnos que Jesús es Dios, que Él tiene poder y control sobre todas las cosas de este mundo. Gracias, Santísima Trinidad, por bendecirnos y habernos dado lo que más necesitamos, que es nuestra salvación. Bendícenos, Padre Santo, en esta noche, el resto de actividades que tenemos para hacer, y que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Lester, ¿puedes despedirte? Mucho gusto, un placer haber compartido este rato con usted, con mi hermano Rafael, Roberto, Luis, con usted, pastor. Y mañana pues nos vemos tempranito a las 7:30. Ah, madrugar, le toca madrugar. Sí. Buenas tardes, gracias. Wow. Vas a ver clase con él. Lester, vas a ver el curso con... Sí, el curso de legalismo. Vamos a hacer un repaso. A ver, un Luis, repaso. Luis, hay que reclamar porque